Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver las funciones del participio y el uso correcto del gerundio. Para empezar, vamos a tratar el tema de las funciones del participio. Primero, hay que tomar en cuenta qué es el participio. Bueno, el participio es el derivado verbal terminado en ado, ido, to, so, yo. Es decir, son aquellas terminaciones o es más bien la derivación de un verbo que se identifica por esto precisamente, porque termina en ado, ido, to, so y cho. El participio en español tiene tres funciones. Ahora vamos a ver cuáles son. En primer lugar, encontramos la función sustantiva. Por ejemplo, el muerto era una buena persona. En este caso podemos ver que la palabra subrayada y en negrita corresponde a un sustantivo, porque estamos sustituyendo a una persona o al nombre de una persona por esa palabra. Y decimos que el participio en este caso tiene la función de sustantivo porque precisamente eso reemplaza a aquella palabra que sería el sustantivo. No se dice directamente, sino que se dice por medio de esta terminación. En este caso no se dice José el muerto, sino se dice el muerto. O sea, José sería la palabra que está siendo reemplazada. Y en este caso aparece como muerto con to como terminación. En este caso, el derivado verbal es to y solamente de esa forma en que aparece es que ya se convierte en un sustantivo, ¿verdad? Luego tenemos la función adjetiva. Esta, como su nombre lo indica, tiene la idea de que sirva como un calificativo. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. No me gusta el pan quemado. Bueno, en este caso prestamos atención a que primero nos aparece el pan como sustantivo, ¿verdad? Como aquello a lo que se designa y a lo que se refiere el resto de la oración. Y el calificativo o aquello que lo está describiendo con más detalle es el adjetivo quemado. En este caso, el derivado verbal o el participio se encuentra en la terminación ado, ¿verdad? Porque con solo esa terminación ya se vuelve en un adjetivo. No es ni quemar, que sería un verbo, ni, ni otra terminación, sino que es ado, que convierte ya a esta palabra en un adjetivo. Por último, encontramos como otro tipo de función que puede cumplir el participio a la función verbal. En este caso, sí se designa a una forma verbal, a una acción en la oración. Por ejemplo, los niños han llegado cansados. En este caso vemos que es una forma compuesta, es decir, es un verbo compuesto. No es solamente llegado, es también han llegado. El han también está incluido. Entonces vemos que esta forma verbal llegado es un participio porque tiene como terminación ado, ¿verdad? Y eso la convierte ya en forma de verbo, digamos. No es llegar ni nada así, ¿verdad? No está el verbo en su forma original, sino que ya está conjugado y lo vemos en forma de verbo. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios. En este caso, el ejercicio tiene como instrucciones escribir una oración con el participio en cada una de las funciones.
O sea, vamos a tener que usar la referencia que nos aparece a continuación para eh, convertir la palabra que nos indican en las distintas funciones que cumple un participio. Función sustantiva, función verbal, función adjetiva. En el caso de este ejemplo, vemos que la palabra que nos aparece para convertir es la palabra hecho. En función sustantiva nos aparece como es un hecho cierto. Vemos que acá el sustantivo es hecho, ¿verdad? Y por tanto es un participio en función sustantiva porque además lleva la terminación cho, ¿verdad? Luego, en su función verbal, la oración corresponde a todavía no lo he hecho. Igualmente termina en cho, pero acá ya con una función verbal en el sentido de que más bien está expresando una acción, ¿verdad? De hacer. Luego está la función adjetiva con su oración, el trabajo hecho es muy bueno. En este caso, hecho, ¿verdad? Una terminación cho del participio va a estar calificando a el trabajo, que sería el sustantivo. Entonces tiene una función adjetiva. Entonces ahora nos corresponde a nosotros realizar este mismo tipo de ejercicios. Bueno, tenemos la palabra muerto con distintas funciones que vamos a ver. Entonces, ¿cómo podríamos dar un ejemplo de una oración sustantiva, ¿verdad? En función, una oración que tenga un participio en función sustantiva con la palabra muerto. Bueno, podríamos decir, el muerto ya es historia, por ejemplo. En este caso vemos que nos estamos refiriendo a una persona, pero en lugar de decir su nombre, de una vez vamos a decir o vamos a llamarlo como una persona muerta. Entonces, en su forma sustantiva, ¿verdad? Porque no se está mencionando su nombre ni se está refiriendo de otra manera, entonces vamos a decir que es un participio en función sustantiva, ¿verdad? Porque además estamos ya incluyendo la terminación to, el muerto ya es historia, y se está sustituyendo al nombre concreto de esa persona o a alguna eh, figura concreta o personaje concreto. Luego, en su función verbal, diríamos, él ha muerto ayer. Vemos que estamos utilizando primero que todo un verbo. Él, ¿verdad? Es el sustantivo, ha muerto es el verbo y ha muerto sería un verbo, ¿verdad? Compuesto y con la terminación to. Y con solo eso diríamos que es una función verbal de participio porque se está convirtiendo esa palabra en una acción, en una forma verbal. Entonces ahí podemos darnos cuenta poco a poco de que solo ese derivado verbal, solo esa terminación a, do, ido, do, so, cho, van a convertir una palabra en un sustantivo, en un verbo o en un adjetivo, dependiendo de cómo las utilicemos. Ahora bien, en su función adjetiva, la palabra muerto podría convertirse de la siguiente forma. El perro muerto era inteligente. En ese caso, ¿verdad? Estamos añadiendo más información al sustantivo, que sería el perro, para especificar que está muerto, ¿verdad? Que ya no es un ser vivo, que está vivo, sino que ya estamos describiéndolo en otro estado. Entonces, ya está cumpliendo la función de calificar. Ahora bien,
también vemos que aparece la terminación to, el perro muerto. To como terminación o derivado verbal que identifica a un, a un participio, ¿verdad? Y ya con eso tendríamos ese ejercicio resuelto. En el caso de la palabra premiado, si queremos convertirla en una función sustantiva, veremos como ejemplo, por ejemplo, la premiada iba vestida elegante, ¿verdad? Sí, en esa oración vemos que no se está nombrando a una persona en específico, no se está diciendo Marta, la premiada, iba vestida elegante, sino que más bien para hacer referencia a ese alguien se está de una vez agregando el participio, la premiada. En ese caso, lo que hacemos es convertir el participio en un género femenino, pero igualmente sigue siendo un participio. En ese caso es ada la terminación, pero igual tenemos al ado como derivado verbal. Luego, en su función verbal, la palabra premiado podríamos verla de la siguiente manera. Ella ha premiado a David por su esfuerzo. Bueno, ahí el verbo que identificamos es ha premiado, ¿verdad? Entonces está desempeñando la función de una forma verbal de designar una acción, ¿verdad? Que es premiar a alguien y la vemos convertida en su forma verbal además o en función verbal, también por medio del derivado verbal que sería ado, ¿verdad? Ha premiado. Eso sí, con su forma compuesta, un verbo compuesto, ha premiado, pero siempre vemos el derivado verbal ado. Luego tenemos en su forma adjetiva también el siguiente ejemplo. David, el premiado, o más bien podemos decir el perro premiado fue muy astuto, ¿verdad? En ese caso vemos que la palabra que va a acompañar al sustantivo, porque la palabra que va a calificar a ese sustantivo es la palabra premiado, que es un adjetivo precisamente por eso, porque nos especifica una característica de ese ser vivo, en ese caso, de ese perro. Nos dice que es un perro premiado, ¿verdad? No es cualquier perro, es aquel que ha sido premiado. Premiado entonces aparece como un adjetivo y se identifica como un participio además porque tiene el derivado verbal ado, ¿verdad? Que es uno de los derivados verbales que van a identificar a los participios. Luego vemos la palabra frito. En su función sustantiva o en un participio con función sustantiva podríamos verlo en la siguiente oración. El frito es muy rico. Bueno, en ese caso no estaría bien, tal vez me equivoco, porque en ese caso sí está designando directamente a un sustantivo, porque existe una comida que se llama así precisamente, sino que podríamos verlo de otra forma. Podríamos decir entonces, el frito fue muy astuto, tal vez. En ese caso, si queremos más bien aludir a la palabra frito como algo más bien que es despectivo, podríamos decir que es una persona que es frita, ¿verdad? Que no piensa, pero que en ese caso fue astuta, entonces vamos a denominarla más bien de esa forma, por medio del sustantivo frito, ¿verdad? Pero igualmente frito viene a calificar o a designar a un sustantivo, que sería esa persona que es frita, ¿verdad?
pero en ese caso igualmente cumple la función sustantiva porque está haciendo referencia directa a un sustantivo, pero por medio de un participio, que en este caso tiene el derivado verbal to o la terminación to. En su función verbal podríamos decir, como ejemplo, podríamos decir, Noelia ha frito papas hoy. En ese caso, el verbo, la forma verbal es ha frito, ¿verdad? Una forma compuesta, un verbo compuesto, que además se identifica porque tiene el derivado verbal o la terminación to. Entonces, con solo que tenga esa terminación ya identificamos a un participio, ¿verdad? Y en este caso es un verbo, efectivamente, porque se refiere a una acción. Luego, en su función adjetiva, podríamos decir, el plátano frito se cayó debajo de la mesa. En ese caso, vemos que el sustantivo es el plátano y lo estamos calificando o definiendo más concretamente por medio del adjetivo frito, ¿verdad? No es un plátano que está crudo ni que está sin preparar, sino que es un plátano que se ha cocinado y ahora se encuentra frito, ¿verdad? Entonces, vemos que en ese caso se cumple la función adjetiva precisamente por eso, porque detalla cómo es el plátano, lo cual siempre refiere a un adjetivo, ¿verdad? Y en ese caso se identifica por ser un participio porque lleva la terminación to. Luego encontramos la palabra aplaudido. Bueno, ¿cómo convertirla en un participio con función sustantiva? Bueno, pensemos en el ejemplo, el aplaudido se sonrojó. Decimos que ahí se está imaginando o designando a alguna persona en especial, ¿verdad? Y en lugar de decir cuál es su nombre, en lugar de especificar cuál es esa persona o ser vivo o lo que sea, lo llamamos directamente por esta palabra que se convierte en un sustantivo. Este participio aplaudido, ¿verdad? Que lleva la terminación ido, ¿verdad? Por tanto, ya tiene o cumple con la característica de un participio, ¿verdad? De tener alguna de estas terminaciones. Luego, en su función verbal, podríamos utilizar esa palabra en el siguiente ejemplo. Em, ella ha aplaudido mucho, ¿verdad? En ese caso, una persona ha aplaudido mucho. Entonces, el verbo ahí corresponde a aplaudido. Es una forma compuesta, un verbo compuesto que además tiene la terminación ido, ¿verdad? Que corresponde a un participio, pero esta vez desempeñando la función de verbo. Luego, en su función adjetiva, podríamos ver, por ejemplo, a la persona aplaudida se comportó muy entusiasta. Entonces, decimos que tal persona, específicamente la persona que fue aplaudida, es la que se comportó más entusiasta. En ese caso, vemos que el participio se ubica por calificar, por describir a un sustantivo, que en ese caso sería a esa persona, ¿verdad? Y lleva la terminación además de ida, en ese caso en femenino, pero que corresponde a la terminación normalmente de ido. Y entonces ya tenemos a un participio en función adjetiva. Luego encontramos la palabra impreso. En su forma de participio sustantivo, ¿verdad? O en su forma de participio con función sustantiva, podemos decir que un ejemplo es el siguiente. El impreso estaba manchado, ¿verdad? Podemos decir que era un documento.
Pero en lugar de decir que era un documento, que era tal documento, más bien vamos a decir impreso directamente. Entonces, al esta palabra sustituir a ese sustantivo original, entonces se convierte en otro sustantivo. Y decimos que es un participio porque tiene el derivado verbal de so. Entonces ya tenemos ese participio. Luego, en su función verbal, podríamos decir, él ha impreso muchos documentos. Ha impreso corresponde al verbo, que es un verbo compuesto y que además tiene la terminación so de nuevo. En su función adjetiva ya encontramos la oración. El documento impreso estaba manchado. En este caso, se está describiendo, se está detallando cómo era ese documento, ¿verdad? Y se describe dos veces, ¿verdad? Se dice que era manchado, pero también se está describiendo inicialmente porque es un documento que se ha imprimido. Y en este caso es el documento impreso. Vemos ya que tiene el derivado verbal so y que además está calificando directamente a ese sustantivo. Por lo tanto, también es un participio en función adjetiva. Luego tenemos la palabra electo. Bueno, electo en su función de participio, pero en su función sustantiva podríamos definir como ejemplo la siguiente oración. El electo fue muy aplaudido. En ese caso, no se está diciendo, por ejemplo, si se trataba de un presidente. Y en caso de que se tratara de un presidente, no se ha decidido o se ha optado por nombrarlo directamente, sino que se ha reemplazado por medio de esta palabra de una vez, cumpliendo la función entonces de esa palabra de sustantivo. Así es que además es un participio porque lleva la terminación to. Luego en su función verbal podemos también ver el siguiente ejemplo. Un momento. En ese caso tal vez se complica un poco más decir la forma verbal porque al convertirlo tal vez ya no quede como un verbo o como un participio exactamente. No podríamos decir ha elegido o ha electo. Entonces, esa mejor dejémosla por ahí descartada porque no tendría realmente la respuesta. Bueno, en su forma adjetiva, podríamos decir que un ejemplo es el siguiente. El presidente electo se veía muy feliz. En ese caso se está describiendo cómo es exactamente ese presidente o cómo aparenta ser ese presidente. Se está entonces empleando esa palabra en función de adjetivo y además se define por ser un participio porque tiene el derivado verbal de to. Bueno, y ahora también vamos a ver algunos ejemplos de ítems de bachillerato para que también se familiaricen con ese tema, pero de acuerdo con ejemplos de bachillerato tomados directamente de pruebas del Ministerio de Educación Pública. El ejemplo número 1 que tenemos es el siguiente. Primero nos dice que leamos las siguientes oraciones.
He soñado contigo muchas veces. La siguiente oración. El invitado llegó temprano al evento. Tercera oración. Llegó y tomó la botella con agua reciclada. Cuarta oración. De todo lo dicho, espero saques algún provecho. Entonces nos preguntan, ¿cuál opción identifica la oración donde se emplea el participio en función adjetiva? Entonces tenemos que volvernos a ver las opciones, identificar los verbos, porque es ahí donde siempre vamos a ver los verbos, perdón, vamos a ver qué palabras exactamente están cumpliendo funciones de verbo, de adjetivo, de sustantivo. Entonces, en este caso, nos están viendo un participio en función adjetiva. Por lo tanto, más bien tenemos que ver aquellas palabras que cumplen funciones de ser adjetivos. En la primera oración vemos que dice, he soñado contigo muchas veces. Bueno, ahí si diríamos, bueno, ¿cuál es el participio ahí? El participio ahí es he soñado o soñado concretamente, ¿verdad? Porque tiene la terminación de ado. Con solo eso, ¿verdad? Más bien, lo mejor en este caso es identificar las terminaciones que corresponden a los participios, ¿verdad? Ya vimos cuáles eran. Ado, ido, do, so, cho. Entonces, en este caso, lo más fácil era que definiéramos cuál es aquella terminación que hace referencia a un participio. Es ado. Pero en este caso, la palabra completa es soñado. O sea, es una forma verbal, un verbo compuesto concretamente. Por tanto, no puede cumplir una función adjetiva, más bien sería una función verbal. En la siguiente oración, el invitado llegó temprano al evento. Bueno, identifiquemos primero cuáles son aquellas terminaciones que nos pueden guiar hacia un participio, ¿verdad? No podría ser evento aunque tenga la terminación to, porque más bien en ese caso está aislado y no corresponde exactamente a un sustantivo, es un sustantivo directo y el sustantivo en el caso de un participio es porque más bien está reemplazando al sustantivo directo. En este caso, más bien vemos que el derivado verbal se encuentra en la palabra invitado, ¿verdad? Con la terminación ado. Pero en este caso, si volvemos a leer la oración, el invitado llegó temprano al evento, es que esa palabra aparece sustituyendo al sustantivo original. Por lo tanto, más bien cumple ese participio la función sustantiva. En la tercera oración, llegó y tomó la botella con agua reciclada. Vamos a ver cuáles terminaciones aluden a un participio. Bueno, vamos a ver. Sería solamente la terminación ada, ¿verdad? Dijimos que los derivados verbales o las terminaciones también pueden aparecer en género femenino, ¿verdad? Y en este caso aparece en la palabra reciclada, en su forma femenina. Y vemos que en este caso esa palabra aparece calificando, o sea, en función adjetiva. Está como un adjetivo a la par del sustantivo. Agua sería el sustantivo y reciclada sería el adjetivo. Entonces cumple una función adjetiva efectivamente porque viene a detallar cómo es ese agua, ¿verdad? Y entonces también decimos que es un participio porque además tiene la terminación ada, ¿verdad? Que proviene también del derivado verbal ado. Entonces esa opción parece ser la correcta. Pero vamos a ver también la oración cuarta. De todo lo dicho, espero saques algún provecho. Bueno, ¿cuál palabra identificamos ahí como participio?
Si fuera por la terminación, podríamos decir que dicho también es un participio, pero tenemos que ver todo el resto de la oración y ver exactamente si se trata de ese participio al que queremos hacer referencia o al que se quiere hacer referencia. Y ese más bien aparece como una frase, pero una frase inicial, un conector para la oración. No es precisamente parte central de la oración, que sería lógico donde podemos encontrar a ese participio. Entonces, si no es así, vamos a ver cuál otra palabra. Bueno, sería provecho porque tiene la terminación yo, para que es una de esas terminaciones que nos sugieren un participio. En ese caso, vamos a ver que es un sustantivo, pero dijimos que mm, cuando un participio cumple la función sustantiva es porque más bien está reemplazando a un sustantivo original. Decimos que es un sustantivo original cuando, por ejemplo, decimos Marco comió galletas. No se diría el comelón, por ejemplo, evadiendo más bien esa parte directa, sino que se nombraría directamente si fuera un sustantivo directo y si más bien fuera una función sustantiva, diríamos el comelón. Pero no, en ese caso, ¿verdad? Estamos cumpliendo también con la norma de que tiene que tener unas terminaciones que decimos. Entonces, podríamos decir más bien de otra forma el contento, ¿verdad? Que ya tiene la terminación de to. El contento comió muchas galletas. Em, pero en este caso, recordemos que nos están preguntando por un participio en función adjetiva. ¿Y cuál era la única opción que nos quedó? La opción 3, porque encontrábamos a una palabra que cumplía la función de adjetivo por describir o especificar cómo es el agua, en ese caso. Y además tenía la terminación ada, o sea, una terminación en género femenino, pero que corresponde inicialmente al derivado verbal de ado. Entonces la opción correcta en este caso es la opción C. Luego tenemos como ejemplo las siguientes oraciones también. Lea las siguientes oraciones. Bueno, primero vamos a ver la instrucción porque a veces es más fácil de esa manera. ¿Cuál número identifica la oración que presenta un participio en función adjetiva? Bueno, nuevamente nos preguntan por un participio que esté cumpliendo la función adjetiva. Recordemos que el participio en función adjetiva lo que hace, ¿verdad? Primero que todo, es tener un derivado verbal o una terminación, ya sea ado, ido, do, so, cho, y además de eso va a estar desempeñando el papel de ser, o esa palabra va a desempeñar el papel de ser un adjetivo, de definir, de aclarar, de detallar cómo es un sustantivo, ¿verdad? Cómo es un ser, cómo es un objeto. Entonces, ahora sí vamos a leer las oraciones. Él ya le había preguntado a su padre. Sin embargo, consultó a su madre. En ese caso tenemos que ir diciendo poco a poco. Bueno, primero identificamos la palabra preguntado, ¿verdad? Porque lleva la terminación ado, pero en ese caso más bien corresponde a un verbo, porque es una acción, ¿verdad? En este caso de preguntar y por tanto ya queda descartada como una opción. Luego de eso ya no vemos ningún otro participio, ¿verdad? Porque consultó además está haciendo un verbo, pero ni siquiera es un verbo compuesto. Normalmente los participios en función verbal aparecen como formas compuestas, como verbos compuestos, ¿verdad? Como por ejemplo, ha comido, ¿verdad? Y en ese caso no es un verbo común, ¿verdad? En la segunda oración, bueno, vamos a ver si encontramos primero que todo un participio, bueno, está regresado, habiendo regresado, pero eso ya es más bien un verbo, es
una persona que ha regresado de su viaje, más bien es una acción. Entonces no estamos hablando acá de una función verbal, también queda descartado. Vamos a ver si en esa misma oración encontramos otro participio. Bueno, pues al parecer no hay ninguno, no hay otra terminación que corresponda a un participio. Entonces esa opción queda descartada. En la oración tercera vemos que como participio podríamos definir a ido, ¿verdad? De preferido. Y después de eso no vemos ningún otro participio, tampoco vemos otra terminación de un participio, sino que solo aparece esa. La palabra ahí es, o el participio ahí es preferido. Bueno, vemos que aparece a la par del sustantivo, esa es una muy buena indicación para que nos diga que se trata de un adjetivo, ¿verdad? No está reemplazando esa palabra sustantiva, sino que más bien está a la par definiéndola. Ahora es el árbol preferido, no es cualquiera, es un árbol que se prefiere sobre otros. Entonces, se está diciendo que es un árbol en especial, se está calificando a ese sustantivo, a ese árbol. Por lo tanto, ya podemos decir que ese es el participio en función adjetiva, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver la siguiente opción también para ver, tener claro todo. Los dichos de Odiseo hicieron que Atenea atendiera al llamado. Ahí vamos a ver si encontramos algún participio. Bueno, vemos la terminación ado, en llamado. Pero en ese caso, atendiera al llamado aparece como más bien como un complemento directo, ¿verdad? Como un objeto, como un sustantivo también. Entonces, no, en ese caso es como un complemento directo, pero no tiene en realidad tampoco que ver con un adjetivo. Por lo tanto, la opción correcta es la C, la oración tercera, porque vemos que se está detallando a un árbol, se está calificando, se está evaluando a un árbol y se está diciendo que es un árbol preferido, es un árbol en especial. Se está, entonces, esa palabra preferido está cumpliendo la función de adjetivo y además tiene la terminación ido que corresponde a un participio. También encontramos el ejemplo 3. Considere el siguiente enunciado. Bueno, muchachos, el entretenimiento estuvo muy bien. Complete el enunciado anterior con la opción que presenta un participio en función verbal. O sea, aquí más bien nos piden que encontremos una opción en la que haya un participio en función verbal. En la primera opción, la opción A, ustedes se ven agotados. En ese caso, el participio es agotados, ¿verdad? Aunque en una forma plural o en número plural, siempre va a ser un participio, ¿verdad? Eso es algo que se debe aclarar. Pero en ese caso, estamos viendo más bien que es un adjetivo, ¿verdad? Y aquí estamos buscando un verbo, ¿verdad? Porque estamos, aunque sea un participio, estamos buscando primero que todo un verbo. Y aquí más bien estaba hablando de un adjetivo. Se ven agotados, están diciendo que algunas personas se ven cansadas o agotadas. No se está describiendo, se está describiendo a esas personas. Y aquí queremos ver más bien una acción en participio. En la opción B fue un trabajo productivo. Bueno, vemos que el participio es, vamos a ver cuál es el participio en ese caso. Ni siquiera hay un participio, porque tal vez se puede confundir con productivo, pero recuerden que es ido, no ivo. Entonces no hay ningún participio ahí, empezando porque no hay ninguna terminación que haga referencia a un participio. Vamos a ver la opción D, porque ya la sé, es la que vamos a ver de último. Pero en la opción D, descansen y vengan mañana preparados. Bueno, ahí el participio es preparados, ¿verdad? Y se está utilizando esa palabra
o tiene esa palabra la función de adjetivo porque está em, describiendo, ¿verdad? Cómo se espera que vengan esas personas. Se está detallando el estado en que se desea que aparezcan mañana esas personas. Entonces, más bien es un adjetivo. Entonces, empezando por ahí, sí, que podría ser un participio o porque está en la terminación o tiene la terminación ado. Pero en realidad ni siquiera puede ser eso porque en realidad aparece simplemente un, como un objeto directo, ¿verdad? Y más bien que estamos buscando entonces una acción. Entonces, no, esa tampoco es. En la opción C tenemos, hemos concluido por hoy. Bueno, el participio se identifica primero que todo en la palabra concluido, porque tiene el derivado verbal ido, ¿verdad? Y además es un verbo compuesto. Hemos concluido, ahora son dos palabras. Y además es efectivamente la acción en esa oración. Hemos concluido por hoy, para terminar. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, como segundo tema es el uso correcto del gerundio. Para empezar, es importante siempre definir qué es cada cosa. En este caso, ¿qué es el gerundio? Bueno, es una forma del verbo, ¿verdad? Que es no personal. Esto quiere decir que no indica por sí mismo la persona gramatical. Él, ella, yo, tú, nosotros, vosotros. Y se forma a partir de la raíz verbal, junto con la terminación, ando, yendo, oyendo. Como por ejemplo analizando, escribiendo y leyendo, que como podemos observar si vemos estos tres verbos por sí solos, como anteriormente se indicó, no se puede sacar como por conclusión, por decirlo así, la persona gramatical, como si podría ser con algún otro verbo o conjugado de diferente manera. Ok, hay diferentes tipos de usos del gerundio. Entre esos están el gerundio modal, temporal, causal, simultaneidad, condicional y progresivo. Ahorita vamos a ver de qué quiere decir cada uno. Lo importante aquí es entender para qué o qué tipo de forma se utiliza el gerundio, porque para los exámenes de bachillerato no van a, o por ejemplo los que hemos revisado, en ninguna pregunta se da la casualidad de que pidan uno en específico. O sea, por ejemplo, que den una oración y que pregunten cuál es. No, no hemos visto ningún ítem así parecido. Entonces, lo importante aquí es diferenciarlos para que se utilizan los gerundios y así tener claro todo esto. Entonces, en los usos del gerundio, el primero es el modal, que tiene una función adverbial. Esto quiere decir que se utiliza para modificar al verbo. Es importante que muchos de estos usos los podemos localizar por medio de preguntas, si le realizamos una pregunta a la oración. En este caso, el modal, la pregunta sería ¿cómo o de qué modo? Como por ejemplo, está el verbo, perdón, está la oración. El autor argumenta utilizando cifras. Como podemos ver, el verbo utilizar con la terminación ando y por eso se convierte en un gerundio. Entonces, estamos viendo aquí que está modificando a ese verbo utilizar, como lo es en este caso el modal. Y si realizamos la pregunta, por ejemplo, ¿cómo el autor utiliza, por ejemplo, de qué modo el autor argumenta? Utilizando cifras.
o cómo el autor argumenta utilizando cifras. Entonces ahí es donde podemos confirmar que es modal y que es un gerundio porque podemos ver que es la terminación, ¿verdad? Igual, como podemos ver, ¿verdad? Es súper sencillo encontrar qué tipo es si localizamos como este tipo de preguntas. Aparte que recordemos, como lo dije anteriormente, va a costar mucho que les pregunten qué tipo es, sino que más adelante vamos a ver ejemplos, dan oraciones y preguntan cuál está correcto, cuál uso del gerundio está correcto en los diferentes tipos de oraciones. El segundo sería el temporal, que es que expresa un complemento circunstancial de tiempo, como la palabra lo dice. ¿Cómo podemos confirmar que es temporal? Bueno, realizando la pregunta ¿cuándo? A la oración. Un ejemplo de esto es con la oración. El presidente se enteró de la noticia estando en una conferencia. Entonces, podemos realizar esta pregunta. ¿Cuándo el presidente se enteró de la noticia? Estando en la conferencia. Ahí nos están dando ese gerundio, estando en la conferencia. Y como podemos ver, también, al igual que el pasado, modifica el verbo, pero es de circunstancial de tiempo. Acá, en cambio aquí, en temporal, a pesar de que podemos deducir que es estar y por eso se convirtió en estando, si vemos el verbo principal de la oración es enteró. No como en el pasado que el verbo principal es utilizar y se convirtió en utilizando. En este caso no. En este caso podemos diferenciar muy bien ese complemento circunstancial de tiempo. Entonces no podemos confundirnos con esto porque puede ser que dicen, ah, sí, de estar, estando del verbo estar, pero tenemos que ver bien el verbo principal y poder realizar como esa división de la oración de sujeto, verbo, ¿verdad? Todo esto. Aparte que con la pregunta, pues nos da la respuesta inmediata de qué parte es el temporal del uso del gerundio. Después está del tipo causal, que como la palabra lo dice, ¿verdad? Expresa una causa y se puede confirmar por medio de la pregunta ¿por qué? Un ejemplo de esto es, tuvieron buenas notas organizando bien la información vista en clase. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tuvieron buenas notas? Bueno, porque ellos podrían deducirse ahí que es la persona en esta oración. ¿Por qué? Bueno, porque organizando bien la información vista en clase. Organizaron bien. Entonces, en este caso, igual que en el pasado, no podemos confundir y deducir que es organizar. O sea, que es organizando viene el verbo organizar y que entonces es el verbo, no, vean que inician con el verbo tuvieron. Entonces es importante ver todo esto. Si repasamos como las dos, todas estas tres, la primera es una función adverbial, modifica el verbo. Vean que en el ejemplo es utilizando el verbo utilizar y solo se ve eso y punto. En cambio, en el caso del temporal y causal, el temporal expresa el complemento circunstancial de tiempo, como la palabra lo dice, y el causal expresa una causa y podemos ver que tanto en el temporal como en el causal, en los dos ejemplos, se logra ver y distinguir correctamente el verbo principal de la oración, que es en el caso temporal, enteró, y en el caso del causal, tuvieron. Y después es que aparece el gerundio. Y recordemos las preguntas, cómo o de qué modo en el caso de modal, cuándo en el caso del temporal
y por qué en el caso del causal. Ahora sí, seguimos con los otros usos del gerundio. Está la simultaneidad, que como igualmente la palabra lo dice, indican dos acciones que suceden de manera simultánea. Entonces, en este caso, sí no hay como una pregunta en específico que nos logre dar la respuesta como en las anteriores, pero siempre es importante analizar bien la oración y ver si esas dos acciones están sucediendo al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es, la alcaldía está avanzando en la segunda fase del proyecto y está realizando estudios para la construcción. Como podemos ver, se distinguen, en este caso, hay dos verbos está y después es un verbo compuesto, está avanzando. Y luego aparece el gerundio o está realizando. Podemos ver que estas dos acciones, tanto la alcaldía está avanzando como también está realizando estudios. Estas dos la están haciendo al mismo tiempo. A como avanzan, realizan estudios para la construcción también. Entonces, es importante leer y analizar bien la oración para así detectar que es un uso de gerundio, en este caso de simultaneidad. Después está el uso del gerundio, el condicional, que dice que, bueno, como la palabra lo dice, expresa una condición o requisito para que se realice la acción principal. Igual que en el pasado, no hay ninguna pregunta que nos logre ayudar, pero es muy sencillo de encontrar. Recordemos las terminaciones de los gerundios, ando, yendo y yendo. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, buscando información sobre el autor, será posible hacer una mejor contextualización. ¿Por qué es un tipo condicional? Bueno, porque nos está dando un requisito para que se realice la acción principal. ¿Ese requisito cuál es? Buscando información sobre el autor y la acción principal es hacer una mejor contextualización. Entonces, para hacer esa mejor contextualización, ¿qué debemos hacer? Buscar información sobre el autor. Esa es la condición o requisito. Y eso nos lo está dando el gerundio buscando. En este caso, ¿verdad? El ejemplo de la oración que estamos presentando. Después está el uso del gerundio del progresivo. Indica una acción que expresa continuidad, que no ha terminado aún. Recordemos, no ha terminado ahí aún esa acción. Todavía está sucediendo y no aparece, digamos, no se sabe cuándo vaya a terminar. Entonces, un ejemplo de esto es, se está construyendo uno de los corredores viales más importantes de Colombia. Se está construyendo, todavía está sucediendo. No ha concluido esa acción. Entonces expresa esa continuidad porque no ha terminado. Entonces es importante analizar, tal vez estas tres sean un poco más complicadas que las anteriores porque no tienen como esa pregunta de apoyo para localizar ese uso del gerundio, pero igual son muy sencillas de identificar si se leen con cuidado. Ahora bien, a como hay usos correctos del gerundio, que fueron los que vimos, recordemos, estos 6, gerundio modal, gerundio temporal, causal, simultaneidad, condicional y progresivo, también existen usos del gerundio, pero incorrectos. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque en los ítems de bachillerato van a dar ejemplos de oraciones en donde el gerundio, perdón, está siendo utilizado incorrectamente. Y ustedes lo tienen que identificar cuáles son los que están bien para descartar los malos o viceversa, según como los tengan tal vez más claros. Entonces, el primero es de posteridad. Ok,
los gerundios no se deben utilizar para expresar acciones posteriores al verbo principal de la oración. Tal vez entiendan mejor con el ejemplo. Por ejemplo, el autor analizó el impacto de las tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. ¿Cuál es el verbo principal de la oración? En este caso, es analizó, que el autor analizó ese impacto en las tecnologías de los jóvenes. Esa es la acción principal de la oración. Pero después nos está indicando algo posterior, algo que pasó después por medio de un gerundio. Y eso no está bien, está mal, es un uso incorrecto. El autor analizó el impacto de de las tecnologías en los jóvenes, encontró que dicho impacto negativo. Eso podría ser una alternativa para no caer en este error. No se puede utilizar eso encontrando como una acción posterior al verbo principal de la oración. Entonces es importante localizar el verbo principal de cada oración para ver si está un gerundio. Después está el uso incorrecto del gerundio, en este caso de tipo adjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe usarse como modificador de un sustantivo. ¿Ok? Es importante que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que hay que identificar bien en las oraciones el sujeto, verbo, complementos y todo para lograr visualizar bien si el uso del gerundio lo está haciendo correcto o incorrecto. Un ejemplo de este adjetivo que es incorrecto sería, por ejemplo, Bogotá es una ciudad con muchos habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, sí, Bogotá es una ciudad con muchos habitantes. Y ese teniendo se está refiriendo a esos habitantes. Lo está tratando de modificar y eso es ese uso incorrecto. Bogotá es una ciudad con muchos habitantes que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Ese sería un, una alternativa para no caer en dicho error. Pero eso está mal. Utilizar ese teniendo o cualquier otro tipo de gerundio para modificar a un sustantivo. Después está el otro tipo, que sería el partitivo. Este modifica la parte que se toma o separa de un todo. Tal vez es como un poco más complicado de entender. Tal vez con el ejemplo se entienda un poco mejor. Entonces, en el ejemplo dice, varios profesores dictan esa materia, siendo Ramírez uno de ellos. Estamos separando a Ramírez de todos ellos, ¿verdad? De los cuales los profesores dictan. Varios profesores dictan esa materia. Ahí estamos hablando de un todo, de esa cantidad de profesores, pero dividen o separan a Ramírez como para especificarlo, ¿verdad? Y esto está mal, porque inclusive hasta se escucha extraño. Varios profesores dictan esa materia, siendo Ramírez uno de ellas. Si quisiéramos especificar algo así, muy probablemente plantearíamos la oración de una manera diferente. Pero muchas veces caemos en estos errores de utilizar el gerundio de esta manera. Entonces es importante este tipo de partitivo que se modifica la parte que se toma o, como es en el ejemplo, separa de un todo.
esos profesores, estamos separando a Ramírez de ese conjunto de profesores que estamos diciendo, por ejemplo, en la primera parte de la oración, por así decirlo. Entonces es importante tomarlo en cuenta, que estos usos incorrectos del gerundio son menos, son solo 3, pero es importante tomar en cuenta tanto los usos correctos como los incorrectos, porque muchas veces no nos damos cuenta y simplemente escribimos así, o cuando estamos en el examen decimos, no, está bien porque para mí se escucha bien y no solo como se escucha o si nos sentimos cómodos leyendo la oración, sino también el uso, si está bien o si está mal. Muchas veces utilizamos cosas por el cual nos sentimos cómodos, pero realmente no está bien. Entonces, es importante tomar en cuenta tanto los usos correctos como los usos incorrectos del gerundio. Ahora bien, en cuanto a algunos ejercicios del tema, para los gerundios es importante que a la hora, bueno, tomar en cuenta que a la hora de volver un verbo gerundio, por decirlo así, muchas veces podemos encontrar gerundios de tipo irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que cambie un poco la raíz del verbo. Como en el caso que pusimos nosotras aquí, no, por ejemplo, podemos ver ahí buscando del verbo buscar. Es un gerundio regular, pero si vemos en los ejercicios, decir, el verbo decir, ¿cuáles son las terminaciones de los gerundios? Hay que acordarnos. Ando, yendo y yendo. Entonces, en este caso sería diciendo. ¿Viene este verbo decir? Sí, pero podemos ver que cambia completamente, solo queda como la D al inicio. Diciendo. Cambia esa raíz de ese verbo. Por eso son conocidos como los gerundios irregulares. Igual aquí, con el verbo pedir, pidiendo. Al igual que el anterior, cambia. Preferir. Igualmente puede ser que algunos cambien más que otros. Prefiriendo. En este caso, cambia a partir de acá. Prefiriendo. Cambia aquí, puede ser que estos dos, al ser verbos más pequeños, pues cambien más. Después, servir. Igual que los dos primeros, perdón. Cambia un montón. Sirviendo. Vestir, vistiendo. Seguir, siguiendo. Repetir, repitiendo. Dormir, durmiendo. Durmiendo, ahí cambia completamente. Morir, muriendo. Como podemos ver, prácticamente todos cambian completamente y solo permanece, perdón, la primera letra. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que hay gerundios regulares e irregulares. Que los regulares son los más sencillos, obviamente, porque solo se agrega la terminación, no cambia nada. Pero en estos casos no solo hay que agregar la terminación, sino que también hay que cambiar ciertas letras de la raíz. Ok. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchas veces también el gerundio aparece después del verbo estar. Un ejemplo de estos son estos. Vamos a completar. Dice, complete con la forma conjugada de la perífrasis verbal estar más gerundio de las siguientes oraciones. Entonces, la primera dice, siento que me estoy poniendo enferma. El segundo, justo estoy abriendo tu carta.
Los alumnos están hablando con el profesor. ¿Por qué te estás copiando de él la prueba? Me estoy durmiendo. Quiero ir a mi camita. Juan se está duchando en el cuarto de baño. Mis tíos están viajando a Venezuela. Estoy tocando la puerta de mi vecina. Ana le está escribiendo una carta a su hermano. Deberías venir al parque. Estamos paseando al perro. Mis hermanas y yo estamos escuchando un nuevo disco. Estoy haciendo unos ejercicios de gramática española. Igual, como podemos ver en todos estos ejemplos, si solo escuchamos, si solo tomamos en cuenta, por ejemplo, escuchando, recordemos la característica de que no nos está indicando la persona. Puede ser él está escuchando, ellos están escuchando, pero ese escuchando no nos está diciendo ni la persona, ni si es plural o singular, nada. Eso es una de las características de los gerundios. Por eso hay que ver con totalidad la oración para entenderla. Pero el gerundio por sí solo no nos brinda esa información. Ahora bien, ya ahora sí nos vamos a adentrar más a lo que son los ítems de bachillerato para ir observando un poco más y familiarizándonos de cómo podría ser que aparezcan, ¿verdad? Lo que es este tema de gerundio en los exámenes. Ok, en el ejemplo 1 dice, considere el siguiente fragmento. Marianela, solo eso nos dan un nombre. Después dice, complete el fragmento anterior con la opción que presenta el uso correcto del gerundio. Vean que es como lo que yo les estaba explicando anteriormente. No nos están especificando ninguno de los tipos que vimos anteriormente, pero sí es importante tener claro cuáles están bien y cuáles están mal para este tipo de preguntas. Entonces, veamos las opciones. La A, entró silbando alegremente. La B, se tropezó quebrándose la rodilla. La C, recibió una carta conteniendo poemas de amor. La D, escribió un letrero prohibiendo las mascotas en ese lugar. En este caso, la opción A es la correcta. Marianela entró silbando alegremente. Pero vamos a explicar por qué. En la opción D, escribió un letrero prohibiendo las mascotas en ese lugar. Si vemos el gerundio, es prohibiendo. Ese gerundio lo que quiere es modificar al sustantivo letrero. Y recordemos que dentro de los usos incorrectos, que es en este caso el de adjetivo, no debe usarse como modificador de un sustantivo. Y justamente en la opción D, eso es lo que está tratando de hacer este gerundio, modificar a ese sustantivo, utilizándolo de tipo adjetivo. Y eso está mal. Sucede igualmente en la opción C. Vea que dice, recibió una carta conteniendo poemas de amor. Ese conteniendo quiere modificar a ese sustantivo una carta. Y recordemos que esto no se puede hacer. Por eso esas dos opciones se descartarían. Porque tratan de modificar al sustantivo y no se puede. Ahora bien,
En la opción B dice, se tropezó quebrándose la rodilla. Aquí es algo como muy sencillo de descartar, perdón, porque hay que recordar las terminaciones de los gerundios. Ando, yendo y yendo. Y aquí no se puede ver ningún gerundio con esas terminaciones. Entonces, inmediatamente se descartaría esa opción. No hay. Quebrándose, que podría ser la confusión, no es un gerundio, no está esa terminación que se necesita como para clasificarlo como un gerundio. Por eso se descartaría. En cambio, en la opción A es la correcta porque el gerundio, en este caso, silbando, entró silbando, se refiere al verbo. Por decirlo así, va junto con ese verbo. Entró silbando, es parte de esa acción. Y recordemos que puede ser considerada como modal. ¿Cómo entró? Silbando, si respondemos a esa pregunta. Entonces, es importante ver que la opción correcta es la A. ¿Ven? Entonces podemos o descartar, perdón, opciones por medio de los usos incorrectos, también por medio de los usos correctos o con una combinación de los dos, como lo hicimos en este caso. Después, en el ejemplo 2 dice, lea las siguientes oraciones. La primera, van subiendo la cuesta. La segunda, ella estaba diciendo la verdad. La tercera, recibimos una nota conteniendo información importante. La cuarta, se publicó el decreto prohibiendo la importación de carros usados. Y nos preguntan, ¿cuáles números identifican las oraciones que emplean correctamente el gerundio? La opción A, 1 y 2, opción B, 2 y 3, opción C, 3 y 4 y opción D, 1 y 4. La opción correcta en este caso sería la 1 y la 2. ¿Por qué? Bueno, si nos devolvemos a las oraciones y vemos la cuarta, dice, se publicó el decreto prohibiendo la importación de carros usados. Al igual que se explicó anteriormente, ese gerundio prohibiendo quiere modificar al sustantivo, en este caso, de decreto, el decreto. Y recordemos que no se puede, es un uso incorrecto del gerundio, utilizarlo de manera como un adjetivo para modificar al sustantivo. Por esta razón, esa opción se descartaría, al igual que la tercera. Si leemos, dice, recibimos una nota conteniendo información importante. Ese conteniendo de gerundio quiere modificar a ese sustantivo nota. Y recordemos que no se puede, es parte de esos usos incorrectos. En cambio, en las dos anteriores, sí está utilizado correctamente. Van subiendo la cuesta. Ella estaba diciendo la verdad. Ese gerundio está con el verbo. Vean que inclusive en la opción 2, ella estaba diciendo la verdad. Es como de los ejercicios que vimos anteriormente de estar más gerundio. Eso es otro ejemplo. Y vean que también aparecen los ítems de bachillerato. Entonces es importante tomar en cuenta, vuelvo y repito, los usos correctos e incorrectos del gerundio para ir descartando entre las opciones. Después dice, en el ejemplo 3,
Lean las siguientes oraciones. Daniel y sus amigos se marcharon vociferando en alta voz. La opción 2 dice, la caja conteniendo una vajilla fue robada en el almacén de Patricio. 3. Trabajando en el jardín, encontró un cofre con singulares monedas. 4. Se hirió una mano siendo atendida rápidamente por el médico. Y nos preguntan, ¿cuáles números identifican las oraciones en donde se emplea el gerundio en forma correcta? Veamos las opciones. Opción A, 1 y 2. Opción B, 1 y 3. Opción C, 2 y 4. Y opción D, 3 y 4. En este caso, la opción correcta sería la opción B. Las que están utilizando correctamente el gerundio sería la oración 1 y 3. Veamos por qué. En la primera se dice, Daniel y sus amigos se marcharon vociferando en voz alta. Ese vociferando forma parte, por decirlo así, del verbo principal. Marcharon. ¿Cómo Daniel y sus amigos marcharon? Vociferando en alta voz. Recordemos las preguntas para identificar lo de los usos correctos del gerundio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y los otros 3 tipos no tenían pregunta, pero igualmente es importante tomar en cuenta esas preguntas porque nos pueden ahorrar también un poco de tiempo a la hora de responder los ítems. Entonces, en la oración 3 dice, trabajando en el jardín, encontró un cofre con singulares monedas. Recordemos que en el modal se utiliza para modificar el verbo. Por decirlo así, el gerundio es como el verbo principal de la oración. El gerundio logra modificar ese verbo principal. Y esto sucede en este ejemplo 3. Trabajando en el jardín. Está modificando el verbo trabajar, verbo principal de la oración. Porque gracias que se trabajó en el jardín, se encontró un cofre con las monedas. Entonces, este gerundio está bien utilizado. Pero veamos la oración 2 y 4. Dice, la caja conteniendo una vajilla fue robada en el almacén de Patricio. Este conteniendo está mal porque está tratando de modificar al sustantivo la caja. Recordemos que esto no se puede hacer. Se podría decir, la caja contiene una vajilla, contiene, pero no conteniendo. No se puede utilizar un gerundio en este caso. Después, en la oración 4, dice, se hirió una mano siendo atendida rápidamente por el médico. Siendo, ando, yendo, yendo. Recordemos las terminaciones para localizar el gerundio dentro de la oración. Entonces, en este caso, el gerundio sería siendo. ¿Pero a quién está modificando? A la mano. Nos referimos que está modificando a la mano no solo porque va después de la mano o algo así, ¿verdad? Sino que por análisis de la oración, sería una mano, que esa mano está siendo atendida rápidamente por el médico. Entonces, este gerundio está mal utilizado porque está tratando de modificar a un sustantivo. O sea, quiere tomar
ese uso de adjetivo y no se puede, está mal empleado. Entonces, si vemos en los tres ejemplos de ítems de bachillerato que les presentamos anteriormente, en las tres se están pidiendo el uso correcto del gerundio, no el uso incorrecto. Entonces es importante siempre, cuando vean ejemplos de ítems de bachillerato de cierto tema, como las repeticiones o lo que generalmente preguntan de esos temas, cómo plantean la pregunta, cómo dan las diferentes opciones. Entonces, en este caso, podemos ver que en los tres ejemplos están preguntando por ese uso correcto, no por el incorrecto. Entonces, se podría deducir que podrían preguntarles de esta forma, ¿cuál es el uso correcto? Y si vemos las diferentes opciones también, la mayoría de las incorrectas es porque el gerundio trata de modificar a un sustantivo. En realidad en las tres, en estas dos, tratando de modificar a un sustantivo, en este caso ni siquiera hay gerundio. En este caso igual, estas dos que no son de uso correcto, están tratando de modificar al sustantivo. Y en este caso igual, vea, conteniendo, tratando de modificar a este sustantivo caja y siendo, tratando de modificar al sustantivo mano. Entonces, todos estos tips o tal vez más fáciles como para encontrar la respuesta correcta, sirve para analizar a la hora de hacer el examen. Entonces siempre es importante por eso repasar los ítems y por eso mi compañera y yo siempre tratamos de poner ejemplos para que vayan familiarizándose y viendo como esas constantes y esas repeticiones durante los diferentes exámenes de bachillerato y así que no caigan como en sorpresa de lo que les puedan preguntar o cómo se les puedan preguntar. Por ejemplo, aquí es por número, al igual que acá, pero en este caso no. La oración es la respuesta. Entonces, todo esto siempre es importante considerarlo. Entonces, si recordamos rápidamente, hay tres tipos de usos incorrectos del gerundio. Generalmente, no siempre, generalmente en los exámenes aparece este uso incorrecto, ¿verdad? Como pudimos ver anteriormente en los ítems de bachillerato, que es que tratan de modificar al sustantivo, en este caso, separa de un todo, y en este es que da una acción posterior al verbo principal. Y los usos correctos generalmente son estos los que aparecen, los tres primeros, los que tienen la pregunta, el modal, cómo, de qué modo, el temporal, cuándo, el causal, por qué. Y en el caso de los otros tres que no tienen preguntas, igual es fácil de distinguir. El simultaneidad es sencillo porque van a haber dos gerundios, como podemos ver en los ejemplos de los ítems de bachillerato. En las opciones y en las oraciones que se presentaban, solo había un gerundio. Entonces, si les aparecen dos, muy probablemente puede ser de simultaneidad, pero igualmente hay que analizar muy bien la oración de que esos verbos están sucediendo al mismo tiempo, esas acciones. Está el condicional, que es la que expresa lo del requisito para que se realice la acción principal, y el progresivo, que es que no ha terminado la acción. Entonces es importante tomar en cuenta esto y las terminaciones ando, yendo y yendo.
que son las terminaciones del gerundio.